Recording is on. Recording is on. Leandro, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenos días, ¿cómo estamos? Todo bien, profe. Este resumen de los modelos analíticos matemáticos se los envié ayer. ¿Lo vieron ustedes? Es un Sí, resumen de profe, las fórmulas me principales, llega. ¿no? ¿Cómo? ¿Sí te llegó? Sí, profe, me llegó el correo. Ah, ok. Vamos a comentarlo ahorita, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días, Eleazar. ¿Richard llegó? Aún no, debe estar por conectarse. Okay. A propósito, tengo por aquí unos problemas que se hicieron en las reuniones anteriores, ¿no? Y hay un estudiante que se llama Ricardo Cañizales. ¿Esa es familia de Richard? Sí, esa es ella. ¿Ah? Esa es ella. Pero no sé por qué tiene ese nombre así.
No, Ricardo debe ser un hermano de ella. No, no. eh, bueno, no sé, no sabría decirle en ese caso. Es que no es de este semestre, es de semestres anteriores. Ahora le preguntamos a ella. Vale, está bien. Eleazar, fíjate, ayer les envié esta hojita, ¿no? Que contiene un resumen de los modelos matemáticos en bombas y ventiladores, ¿no? Y Ajá. había unas cositas, por ejemplo, esto estaba montado uno encima del otro, etcétera. Deben corregirlo para que les quede bien, les quede en esta forma, ¿no? Vi este detalle y después vi otra cosita por allí, ¿no? Ok, yo más tarde lo reviso y corrijo eso. Eso. Fíjate una cosa, este modelo, eh, sabes que en algunos casos estaban invertidos, ¿no? El alfa y el beta Sí, estaban en el denominador, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, todo depende de la definición previa, ¿no? Si ustedes definen el alfa como n sobre n sub 0, el beta d sobre d sub 0 y el gamma t sobre t sub 0, entonces el modelo les va a quedar en esta forma, ¿no? No pierdan de vista en el caso del gamma que lo tienen ustedes que expresar en grados ranking. Tienen que sumar el 460, ¿no? Con respecto al análisis dimensional, estas cuatro expresiones son muy importantes, ¿no? El caudal proporcional a n por d al cubo, la altura o el PV a rho n cuadrado d cuadrado, la potencia a rho n cubo d a la quinta potencia y el par o torque a rho n cuadrado d a la quinta potencia, ¿no? De ahí se derivan estas expresiones que están aquí, ¿no? Pero vamos a esperar un momentico que se integren los demás, ¿no? Este es el análisis dimensional aplicada a las turbomáquinas, a las bombas y ventiladores. Pero si se lo aplicaran a un tramo de conducto, tendrían la siguiente expresión. dP va a ser igual F por L sobre D por B cuadrado sobre 2 por G, ¿no? De aquí se deriva algo bien interesante. Van a ver un momentico. Vamos a poner aquí más bien esto. Buenos días, profe. Observen que... Richard, ¿cómo estás? Bien, 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 bienvenida. Mira, Richard, tengo por ahí unos problemas hechos por Ricardo Cañizales. ¿Es un hermano tuyo? profe, no. Qué curioso, ¿eh? Precisamente hoy vamos a trabajar con uno de sus problemas. Uno de los problemas que hizo él, quiero decir, ¿no? Ok. Bueno, a lo mejor somos hermanos y no sabemos. Pero no es hermano tuyo. No. Oye, que yo juraba que era hermano tuyo. No, Oye, profe. mira, hemos visto hasta ahora lo siguiente, ¿no? Estamos comentando una hoja que yo les mandé ayer, con los resumen
de los modelos matemáticos en bombas y ventiladores, ¿no? ¿Le echaste una miradita ayer, Enrique? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjate que ayer, esto que se presta a confusión porque depende de que el alfa y el beta tengan el numerador o el denominador, está, digamos, condicionado a esto que es previo, ¿no? El alfa, n sobre n sub 0, el beta, d sobre d sub 0, y el gamma, t sobre t sub 0. No se olviden de que el gamma o las temperaturas tienen que expresarla en grados Rankine, tienen que sumarle 460, ¿no? Y en esa forma se obtienen estas expresiones en forma volumétrica y en forma másica. Ok. Otra consideración que hay que hacer es con respecto a los resultados del análisis dimensional aplicado a turbomáquinas, ¿no? A bombas y ventiladores, ¿no? Tienen ustedes estas 4 expresiones: el caudal proporcional a n por d al cubo, la altura o el PV a rho n cuadrado d cuadrado, la potencia a rho n cubo d a la quinta potencia y el par a rho n cuadrado d a la quinta potencia. Fíjense que es muy parecido al de la potencia. Ok, entonces de ahí se derivan estas, por supuesto, estas relaciones que están aquí, ¿no? A mí se me pasó por alto hacer esto mismo, pero para un tramo de tubería. Y en ese caso tendríamos lo siguiente, ¿no? Observen que delta P de la ecuación de Darcy-Weisbach es igual a esto que está aquí. Esto se deriva de una relación adimensional, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que Darcy lo que hizo fue determinar el valor de F y transformó la proporción en una igualdad. Pero en cualquier caso, observen esto que está aquí. La caída de presión es directamente proporcional, por supuesto, al coeficiente de fricción, al largo del tramo, inversamente proporcional al diámetro y directamente a la presión de velocidad, ¿no? Pero la presión de velocidad la pueden ustedes expresar en términos de ¿qué? Del caudal entre el área. Y el área lo pueden ustedes, es directamente proporcional al cuadrado del diámetro. Entonces, en definitiva, esta expresión que está aquí les va a quedar como caudal entre, si multiplican este término con este término, entre la quinta potencia del diámetro. En definitiva, les va a quedar la siguiente relación. Si F, el caudal, y las demás variables permanecen constantes, entonces observe, esto va a ser igual a una constante K multiplicado por L sobre el diámetro a la quinta potencia multiplicado por el caudal al cuadrado. ¿Está claro lo que hice, no? Expresé la velocidad como el caudal entre el área. El área, no pierdan de vista que es proporcional al cuadrado del diámetro. El diámetro elevado al cuadrado es el diámetro al cubo, no a la cuarta potencia. Esa cuarta potencia la unen con este diámetro que está aquí y le da d a la quinta. Entonces, en definitiva, ustedes pueden concluir de que la caída de presión en un tramo de tubería es proporcional a esta constante directamente al largo del tramo, inversamente proporcional a la quinta potencia de el diámetro y al cuadrado del caudal. Esto es lo que me interesa a mí. Eso con respecto a un tramo de tubería. Entonces vamos a escribirlo aquí. Entonces el delta P va a ser igual, va a ser proporcional al alfa L sobre D a la quinta potencia multiplicado por el cuadrado del caudal. ¿De qué nos sirve esta relación? Es muy importante por lo siguiente, ¿no? Cuando tienen ustedes, por ejemplo, un diámetro intermedio, por ejemplo, de tubería, no están usando, por ejemplo, una tubería con la norma americana, con la norma europea, sino con la norma china, por decir algo, ¿no?
Ustedes pueden entonces, a través de esta relación, extrapolar la nueva pérdida, tanto si aumenta el diámetro como si aumenta el largo del tramo, ¿no? Entonces, en definitiva, observen lo siguiente. dp a la 1, por ejemplo, a la 2, sobre dp elevado a la 1 va a ser igual a L2 sobre L1 multiplicado por el inverso del diámetro D1 sobre D2 elevado a la quinta potencia. Vamos a tener esto en consideración, ¿no? Ahora, con respecto a esto, bueno, fíjense, vamos a comentarlo, ¿no? Yo les dividí esto, los modelos matemáticos para el aire y para el agua. El primero es la presión de velocidad. En forma genérica sería b cuadrado sobre 2g. Ahora observen este término que está aquí. Ese b cuadrado sobre 2g va a ser igual a pies. ¿Pero de qué? De aire. Pero este que está aquí es pies de agua. Si ustedes quieren esto, llevarlo a pulgadas de agua, el del aire, tienen que multiplicarlo por la relación densidad del aire, densidad del agua. Y eso les daría entonces pies de agua. Lo multiplican por 12 y les daría entonces pulgadas de agua. ¿De acuerdo? Pero por supuesto tienen ustedes estas expresiones que están aquí, ¿no? Que les da directamente en pulgadas de agua. Observen que hay una pequeña diferencia, pero es inapreciable. Esto equivale a una 10 milésima de diferencia. Entonces pueden distintamente usar o esta expresión o esta expresión. Después tienen ustedes estos modelos analíticos. Fíjense que ya directamente está en términos de caudal. Pero no pierdan de vista que todo esto está en unidades lineales del fluido. Tienen ustedes después convertirlo a pulgadas de agua. La potencia al freno la pueden ustedes expresar en términos de la presión estática del ventilador o la presión total del ventilador, siempre y cuando conozcan previamente el rendimiento estático o el rendimiento total. El Reynolds, en forma genérica, sería esto que está aquí. Esta viscosidad cinemática que está aquí, ¿dónde la consiguen ustedes? En los apuntes que yo les di, en el resumen, aparece tanto la viscosidad para el agua como para el agua. En su defecto, lo tienen ustedes en el Cameron. Entonces, o pueden usar ustedes este modelo analítico en términos del caudal y el diámetro, ¿no? Observen que en estas expresiones que están aquí, el caudal está en pies cúbicos por minuto, faltó esto, aquí está. El caudal en pies cúbicos por minuto. De haber aquí una variable Q, sería en galones por minuto. La D mayúscula siempre va a estar en términos de pies y la D minúscula en términos de pulgada. La altura o el PV, ya ustedes saben que va a ser en pies del fluido. Si es aire, pies de aire. Si es agua, pies de agua. La velocidad siempre va a estar en pies por segundo. Ok. Lo que pasa es que esto no debía haber puesto aquí, sino en la parte inferior. El agua, la velocidad la pueden ustedes expresar en esta forma. Este es un modelo analítico que simplifica mucho el trabajo. Caso contrario, ustedes aplican continuidad y de allí despejan el valor de la velocidad. Conocida la velocidad, ustedes pueden calcular la presión de velocidad en esta forma o en esta forma. La ecuación de Darcy-Weisbach, ya ustedes saben que les permiten calcular la caída de presión en un tramo de tubería. La pueden expresar en forma genérica o en esta forma específica, que es la ecuación de William Hansen, en donde aparece el coeficiente C, que les permite a ustedes estimar el envejecimiento de la tubería,
el aumento de la rugosidad absoluta y en consecuencia la nueva pérdida debido al envejecimiento, ¿no? En la práctica se usa la ecuación de Swami o la ecuación de Colebrook, que les permite calcular el coeficiente de fricción para calcular entonces la caída de presión. Entonces tienen ustedes estas 4 expresiones que están aquí para calcular las pérdidas. Después tienen ustedes para el agua, específicamente la expresión genérica, que es la de Darcy-Weber, o una específica en términos de las variables que participan del proceso, que sería el largo, el diámetro en pulgadas y el caudal. El caudal en galones por minuto. En el caso de agua, piensen que en el caso del aire tenían ustedes esta expresión. En el caso del agua tienen ustedes esta que está aquí. Galones por minuto, la altura, 3.960 y el rendimiento total. El Reynolds, que es otro de los términos que van a usar frecuentemente, o lo determinan en forma genérica o en forma específica, que es un modelito que aparece aquí en términos de caudal, galones por minuto y el diámetro en pulgadas. Observen siempre la D mayúscula, pies, la D minúscula, pulgada. Esto fue lo que yo les envié ayer. Vamos a ver ahora lo siguiente. Este es el problema. Tenemos esta red. Observen que tienen ustedes 2 bombas colocadas en paralelo y tienen después un conducto único, por decirlo de alguna forma, ¿no? y su respectivo reservorio. Ahora observen, si nosotros calculáramos esta red, conocen ustedes por supuesto la geometría de la red, la calculan y les da que el caudal que maneja este ramal es de 1351, el que maneja este es 1357 y por supuesto el tercero sería la sumatoria por continuidad, 2708. Pero supongamos que ustedes necesitan que se desplace por el ramal 3 un caudal mayor. Por ejemplo, $2.200, por decir algo. 2.200. O 2.500, o lo que fuera. Un caudal mayor. ¿Cómo determinamos entonces la velocidad a la cual deberán girar los rodetes de las bombas para poder satisfacer esa condición? Entonces, en ese caso, lo que vamos a usar es la expresión genérica de la bomba en función del alfa. Entonces tienen ustedes, por supuesto, ahora la solución de la red va a ser, como son 3 ramales, va a ser en función de 3 ecuaciones. Pero fíjense que uno de los ramales dejó de ser incógnita, porque por aquí requerimos que se desplace 2.200 galones por minuto. En su lugar, la tercera variable va a ser entonces ahora el alfa, la velocidad. Entonces observen ahora el sistema de ecuaciones, ¿no? Caudal Q1, Q2, Q3 deja de ser una variable y ahora va a ser igual a 3.000. Después el modelo matemático de la bomba 1 y de la bomba 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora observen lo siguiente, la solución va a ser Q1, Q2, Q3 y alfa. Entonces observen que alfa les va a dar 1,038. ¿Eso qué significa? De que la velocidad debe aumentar 3.8%. Es decir, ahora la velocidad deberá ser de 3.000
3.633 RPM. ¿Ok? Esta sería entonces la forma como determinamos el valor. Dígame. Arriba donde dice para Q, 1949 sobre Q, eso no entendí allí qué es. Perdón. Arriba donde dice para Q, 1949 sobre Q, esa partecita no entendí. Esto está errado. Esto, olvídense. Es que lo que pasa es que al principio me dio otra cosa. Ah, ok. Entonces observen que bastará con aumentar la velocidad de las bombas, las dos bombas simultáneamente, en un 3.8%. Es decir, de 3.500 elevamos la bomba a 3.633 y en esa forma garantizamos que por el ramal 3 se desplace entonces los 3.000 galones por minuto. Si quisiéramos 3.500, entonces hay que elevar la velocidad. Le comenté al principio, o te pregunté a ti, quién es Ricardo, porque voy a usar un problema que hizo él, precisamente de esto, cálculo del alfa en una red, para garantizar un cierto caudal. Vamos a ver un momentico. Bueno, lo puse. A ver. Vamos a ver un momentico. Profesor, una pregunta. Ajá. Para el ejercicio anterior, que tenemos que calcular cuánto deberíamos aumentar la velocidad. Si en tal caso no se pudiese aumentar más la velocidad porque no disponemos de la curva de la bomba a esos 3.600 revoluciones por minuto, en ese caso se debería elegir una bomba que sea capaz de manejar ese caudal que nos dio, ¿cierto? Lo que pasa es que fíjate, bueno, sí, claro, pero tendría que ser una bomba muy específica, ¿no? En cambio, tú quieres Claro, resolver tu problema en forma práctica. Tienes una bomba, entonces lo que haces es, bueno, pones un sistema de engranaje y aumentas la velocidad. Pero eso es partiendo de la curva original. Y ojo, cuando tú haces eso, por supuesto que el rendimiento, pierdes el rendimiento, ¿no? claro. Decrece el rendimiento. Eso sería solamente para una condición, digamos, bueno, de emergencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ok, No, por supuesto que eso que estás haciendo modifica la característica de la bomba. sí, Supuestamente la curva de la bomba aumenta en forma paralela cuando tú aumentas la velocidad, ¿no? Pero sí, eso presume de que el rendimiento permanece constante, lo cual no es cierto, ¿no? Esto es teórico. Es claro. una condición teórica y aproximada. Tú puedes hacerlo y en forma aproximada vas a lograr tu nueva condición de trabajo, ¿no? Sí.
Y en tal caso que el aumento ya sea demasiado grande, en ese caso sería más conveniente colocar unas bombas en paralelo para aumentar el caudal. Definitivamente. Claro, claro. Ok, de acuerdo, gracias. Sí. Oye, déjame ver dónde es que está Ricardo. Pero observa, por ejemplo, que si tú aumentas la velocidad de un 3, un 10, un 15%, eso es aceptable. ¿Por qué no se te modifica tanto el rendimiento? Pero si duplicas la velocidad, por supuesto que se va para el suelo el rendimiento. ¿Va? Claro, es verdad. Vamos a ver si consigo esto. Es interesante, ¿no? A ver si podemos conseguir. Ajá. Fíjate que este es Ricardo. Yo pensaba que era hermano de Richard, ¿no? Bueno, entonces tenemos el famoso, la famosa red donde habían dos bombas en la parte inferior, después había un tramo y después había una bifurcación con dos reservorios. Déjenme ver si yo consigo ese grafiquito, ¿no? O no hace falta que lo consiga. ¿Te recuerdas de eso, Richard? El ejemplo donde aparecían, no, déjenme buscarlo. Vamos a ver. Sí, profe, porque ahorita así diciéndolo así no me acuerdo. Sí, déjame buscarlo. Vamos a ver. Ok. Entonces tenemos aquí. Ok. Y aquí tenemos. Entonces tenemos esta red. Ojo, no le hagan caso a estas direcciones, ¿no? Vamos a asumir de que están desplazándose como debe ser hacia arriba. Claro, si usted tiene una bomba aquí, no se puede presumir de que se invierta el flujo. Nada. Esto está errado. ¿Por qué? Porque seguramente estas alturas es- son excesivas para estas bombas colocadas en paralelo. Estas alturas eran para una red en donde tenían ustedes aquí, en el punto intermedio, otra bomba, ¿se recuerdan, no? Al sacar esta bomba, por supuesto que se invierten dos caudales. Pero nosotros vamos a presumir que esta es la red. En este caso, déjenme ver cuántos ramales tiene. Dos ramales. Dos bombas, dos ramales. Perdón, dos bombas, no tres bombas. Entonces,
¿Qué deseamos nosotros? Nosotros queremos garantizar en este ramal común un cierto caudal. Para eso, vamos a afectar con la velocidad estas dos bombas. Es decir, vamos a aumentar su giro. Originalmente, el giro de esta es de 3.500 RPM. ¿Cómo resolvemos esa red o ese problema? Aquí tenemos, por supuesto, al principio la geometría. Entre la geometría. Por supuesto, la F, la K, ese es lo usual, ¿no? El número de Reynolds. Ok. Entonces, tenemos que, ¿cómo resolvemos la red? Con un sistema de ecuaciones. La red originalmente tenía 5 ramales. Entonces hubiera bastado con 5 ecuaciones. Pero uno de los ramales dejó de ser variable porque por ahí se está desplazando un cierto caudal. Queremos que se desplace tantos galones por minuto. Entonces observen, se plantean las ecuaciones. Aquí lo están resolviendo por Newton-Raphson. Se determina el jacobiano, se determina el vector funcional. Y observen aquí tenemos Q1, Q2, Q3, alfa y Q5. Aquí el ramal que querían ustedes afectar era el Q4. En su lugar ponen el coeficiente alfa, que es lo que ustedes necesitan para poder aumentar el caudal. Aquí fíjense que aquí es una barbaridad porque casi duplican ustedes la velocidad. En este caso aumentaron la velocidad de un 83%, ¿no? Yo les muestro esto en forma muy genérica, ¿no? Entonces vamos a proponer, para hacer esto, vamos a proponer una tarea. Vamos a usar entonces nosotros esta red. Cuando calculen la red, van a conseguir que por aquí se desplace un caudal, por ejemplo, de 2.500 RPM. Y vamos a requerir nosotros 3.000. Entonces yo quiero, como problema, yo quiero determinar el valor de alfa que hace de que estas dos bombas en conjunto desplacen un total de 3.000. ¿Se entendió el problema? Esta es tarea para la casa. Profe, por favor, repita la tarea. Usamos esta red como ejemplo, ¿no? Vamos a usar dos bombas AZ80-250 girando a 3.500 RPM. Esto está bien, esto está bien. Esto está bien. Vamos a usar la geometría de la red. Y queremos determinar que por este ramal se desplace 3.200 RPM. ¿Quieren este ramal o quieren el que yo les mostré antes? Vamos a ver un momentico el otro. ¿Cuál le gusta más? ¿Este o el de Cañizales? Ustedes tienen, en ambos casos tienen la geometría, ¿eh? Usted, ya esto se está grabando, me imagino, ¿no? Fíjense que observen lo siguiente. Estamos operando bajo condiciones normales, ¿no? La bomba girando a 3.500 RPM y observen que por el ramal 3
se está desplazando 2.708 galones por minuto. Pero yo quiero que por ahí se desplace 3.200 galones por minuto. ¿Cuál es la nueva velocidad? ¿Les parece? Entonces yo propongo eso como tarea. Usen la hoja dinámica de MATLAB. Cañizales, el hermano de Richard, usó Newton-Raphson. No nos vamos a complicar tanto la vida, vamos a usar una red más sencilla y vamos a usar el método de la hoja dinámica. Yo creo que es mucho más sencillo en esa forma, ¿no? Entonces, en definitiva, Q3 va a ser igual a 3.200. Aquí yo había puesto Q3 igual a 3.000. ¿Ven? ¿Algún comentario? Profe, pero al final quedamos con esta red o la otra. Vamos a hacer la más sencilla. ¿O cuál prefieren ustedes para practicar? Bueno, yo creería que de primera podríamos hacer esta que es más sencilla y quizás luego la otra que es un poquito más Ajá, ok, complicada. hacemos esta, la más sencilla, y después hacemos la otra, ¿les parece? De acuerdo. Sí, profe. Vamos a hacer la sencilla y después hacemos la un poquito más complicada. En cualquiera de los dos casos, vamos a usar la hoja dinámica. Algo que se me pasó por alto. Observen lo siguiente. Ustedes saben, esta red, por ejemplo, nosotros la dividíamos, la subdividíamos. En un tramo, por ejemplo, este tramo que está aquí, lo dividíamos en dos. Un tramo en la succión de la bomba y un tramo en la descarga. Y los dos tenían diámetros diferentes. ¿Por qué hacíamos eso? Para poder garantizar que no había cavitación en la bomba. ¿De acuerdo? Y lo hacíamos tanto en esta bomba como en esta bomba. Entonces, por ejemplo, aquí la geometría era, por ejemplo, 450 pies, que era lo usual, 10 pulgadas. En cambio, aquí ya era 300 pies o lo que fuera, 400, 500, 8 pulgadas. De igual forma por aquí. Y esta, por supuesto, que era 10 pulgadas o lo que fuera, ¿no? ¿Qué teníamos nosotros que garantizar en cualquier caso con respecto a los diámetros? Que la velocidad en estos tramos de succión no excediera de 3 pies por minuto. En los otros que no excediera de 7 pies por minuto. Tanto aquí como aquí, ¿no? Ese era el criterio para poder dimensionar la red. Yo les di a ustedes un gráfico en donde ustedes podían, dependiendo del tipo de fluido, dimensionar, es decir, escogían 2, 3, 4, 5, 6 o 7 pies por segundo, la velocidad en el conducto, en la tubería. En esa forma tenían ustedes una condición que impedía o que limitaba la formación de la cavitación. Entonces, volviendo al tema, aquí. Tienen ustedes dos dimensiones diferentes. Entonces, ustedes tienen que fraccionar esto. El sistema de ecuaciones, entonces, en lugar de ser de 3 elementos, sería entonces de 5 elementos. 2, 4 y 5 elementos. Para obviar esto, lo que se puede hacer es, ustedes tienen aquí dos diámetros diferentes. ¿Qué tal si lo transformáramos en un equivalente, pero de un solo tramo? De un solo diámetro. Y eso lo podemos hacer a través de esta relación de semejanza. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos concluido en una de las relaciones la semejanza aplicada a un tramo de tubería de que L2 era igual a L1? Es decir, los largos eran equivalentes o eran proporcionales al inverso, pero a la relación directa de los diámetros. Entonces, fíjense, supongamos que queremos transformar este tramo en un tramo equivalente con un diámetro equivalente a este tramo.
Ok, este tramo es de 8 pulgadas. Este tramo es de 10 pulgadas. Quiero transformar este en 8 pulgadas. O, en su defecto, dejo este como está y transformo este en 10 pulgadas. Todo lo que se estira, bueno, cualquiera de las dos formas es válida, ¿no? Este es 8 pulgadas, este 10 pulgadas, transformo este de 10 pulgadas en 8 pulgadas. ¿Cómo lo hago con esta relación que está aquí? ¿Cuál es el largo original de esto? 450. ¿Qué deseo yo allí? Transformarlo de 10 a 8 pulgadas. Entonces observen que los largos, los tramos, el largo de cada uno de los tramos es directamente proporcional al diámetro. Entonces pongo aquí 8 sobre 10 elevado a la quinta. En esa forma transformo los 450 pies de aquí, de 10 pulgadas, en 144 pies de 8 pulgadas. Y este 144 se lo sumo a este que está aquí. Eso fue lo que hice, ¿ven? Originalmente tenían ustedes en este tramo 350, le sumamos 144. En este 300 le sumo 144. Y ahora entonces, estos cuatro se reducen a 2 de 8 pulgadas. Eso conviene, es decir, simplifica bastante el trabajo, ¿no? Con esta relación que está aquí, ¿no? Y precisamente ese criterio que está aquí, esta relación, es el que se usa cuando tienen ustedes diámetros atípicos. Por ejemplo, en el Cameron aparecen 8 pulgadas, las matrices de 8 pulgadas y de 10. Pero supongamos de que tienen ustedes un diámetro de 9 pulgadas, eso no es usual, pero tienen ustedes un diámetro de 9 pulgadas y quieren ustedes resolver. Quieren determinar el gradiente de presión, la caída de presión. Entonces aplicarían ustedes este criterio que está aquí. Y llevan entonces el tramo de 8 a 9 o de 10 a 9. Pero en cualquiera de los casos, ese nuevo tramo es directamente proporcional a la quinta potencia de la relación de diámetro, ¿no? ¿Ok? Eso fue lo que hice en el problemita previo, ¿no? Entonces, en definitiva... Profe, ¿Ah? ¿podría explicar otra vez cómo se hace para colocar los tramos del mismo diámetro? Que no entendí muy bien. Disculpe. ¿Para colocar? Los tramos del mismo diámetro. Ah, ok. Que dijo que para ponerlos del mismo diámetro. Vamos a analizar entonces esta red, ¿no? En esta red, este tramo que está aquí, originalmente tiene esta sección de 10 y esta de 8. Pero como eso me va a complicar el sistema de ecuaciones, yo quiero entonces transformar estos dos tramos solamente en uno. Entonces, como este es 10 y este es 8, o transformo los dos en tramos de 10 o transformo los dos en tramos de 8. Es indistinto, ¿no? La idea es que ahora quede en la red un tramo aquí, otro tramo aquí y un tercer tramo aquí. Ok, ¿cómo hago entonces eso? Este de 10 lo voy a transformar en 8. Este largo, que es el tramo de succión, es de 450 pies. Fíjense que voy a aplicar esta expresión que está aquí. Lo multiplico por la relación directa de los diámetros, que es 8 de 2, 10 de 1. Y eso elevado a la quinta potencia. Y este tramo que era originalmente de 450 de 10 pulgadas, se transforma en un tramo de 144 de 8 pulgadas. Claro, al reducirse el diámetro, ¿qué pasa con el largo para que mantenga la misma pérdida? Ojo, tienen que buscar ustedes una pérdida equivalente. Perdón, tienen que buscar ustedes un tramo equivalente. Es decir, ¿qué significa un tramo equivalente? Donde se va a manejar el mismo caudal y el mismo gradiente de presión. ¿Ok? Entonces, el tramo equivalente, que originalmente era de 450, 10 pulgadas se transforma en 144, 8 pulgadas. O 7.981 pulgadas, ¿no? Si quisiéramos hacerlo de esta forma, sería exactamente igual, ¿no?
¿Está claro, Richard? ¿O lo explico de nuevo? No hay problema. Sí, profe, ahora sí entiendo mejor. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el Cameron. ¿Tú tienes el Cameron a la mano? Richard? Sí, profe. Fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Déjame buscar el Cameron mío. A ver dónde está. Búscate, por ejemplo, 8 pulgadas. Eso está en la página 323. Supongamos que aquí tenemos L, tenemos D, aquí tenemos ¿qué? T. Supongamos que tenemos L 350 pies, un diámetro de 9 pulgadas y el fluido 60 grados. Ahorita la temperatura sí va a ser para nosotros innecesaria, ¿no? Entonces yo quiero calcular la pérdida para el agua de ese tramo de tubería. Observen que 9 pulgadas no aparece en el Cameron. En el Cameron aparece 8 y 10. Entonces voy a partir de 8, usando la relación de semejanza para calcular la pérdida con 9. Claro, al aumentar el diámetro, ¿qué pasa con la pérdida? Decrece. Entonces yo voy a usar un diámetro de 350. Puedo usar, o mantengo constante 350 o calculo el nuevo largo para que se me mantenga el caudal y la pérdida. Voy a usar solamente el cambio de diámetro. Entonces delta P va a ser proporcional delta P1 sobre delta P2, delta P1 sobre delta P2. Supongamos que solamente voy a cambiar el diámetro. Entonces esto va a ser la relación inversa de los diámetros. Entonces va a quedar 8 pulgadas, que es 7.981, dividido entre 9 pulgadas. Y eso elevado a la quinta potencia. En esa forma voy a calcular la nueva caída de presión. En 8 pulgadas tenía una pérdida para 350 galones por minuto aparece 340 y 360. Vamos a poner 340 o 360, 0.88, ¿no? Delta P1 va a ser igual a 0.88. Ok, y entonces calculo de ahí el delta P2. Delta. ¿Qué pasó aquí? Tengo delta P1. Profesor, que no puso la igualación puso la igualación de definición,
no para mostrar cuánto es el valor de delta P2. No, pero Ok. abajo. Falta también el valor semilla, profe. No, si le puse, un momentico, falta el valor semilla. Pone cualquier cosa. Ah, entonces, No, espérate pero un momentico. abajo en delta P2 colocó la igualación que no corresponde, porque la que utilizó es la de definición. Tú dices esto. No, espérate un momentico, claro. Bueno, vamos a hacerlo como tiene que ser. No, Delta pero abajo, en delta P2, en el delta P2 de abajo, de la Sí, última expresión, ajá. No, si ahí puse la igualación correcta, sí la puse. Entonces, espérate un momentico, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, delta P2 va a ser igual. Ah, caramba, pero no pego una. Delta P2 va a ser igual. Ah, pero Dios mío. Delta P2 va a ser igual al delta P1 multiplicado por la relación esa 7.981 dividido entre 9 elevado a la quinta potencia. Ok. Fíjense que originalmente tenían ustedes 0.88. ¿Ok? Pero ustedes aumentaron el diámetro de 7.981 a 9 pulgadas. Por supuesto que la pérdida decrece. Eso presume el mismo largo y el mismo caudal. ¿Ah? Ahora, si fuera diferente, supongamos de que ahora lo que queremos determinar es el largo equivalente. Entonces lo que haríamos es, en lugar de trabajar con los diámetros, perdón, con las caídas de presiones, trabajamos con los largos, que fue lo que hicimos antes, ¿no? Entonces L2 sería igual a L1 multiplicado por la relación de diámetros a la quinta potencia. En esa forma ustedes podrían determinar valores intermedios que no aparezcan en la tabla, que no aparezcan en la matriz. ¿Ok? Para eso se usa esa relación adimensional. No sé si hace falta que la vuelva a explicar. Ustedes parten del modelo. ¿Cuál es el modelo? Básicamente la ecuación de Darcy-Weisbach. El delta P, el modelo es delta P, es igual al coeficiente F multiplicado por L sobre el diámetro multiplicado por el término de la energía cinética, V cuadrado sobre 2 por G. Pero esto podemos resumirlo, no pierdan de vista lo siguiente. Vamos a asumir de que el coeficiente de fricción, porque es un fluido turbulento, permanece constante. Aquí 2G por supuesto es una constante, entonces ustedes podrían sencillamente expresar esto como una constante multiplicado por L sobre D por, esto lo podríamos expresar entonces como Q cuadrado dividido entre el área al cuadrado. Y de ahí se deriva que esto va a ser igual a K por L sobre D a la quinta potencia multiplicado por el caudal elevado al cuadrado. Dicho en otras palabras, delta P es proporcional. Aquí faltó algo, ¿eh? Ok, delta P es proporcional al largo, es decir, si ustedes duplican el largo, duplican la pérdida. La quinta inversamente proporcional a la quinta potencia del diámetro. Entonces, por supuesto, si ustedes aumentan el diámetro, reducen
la pérdida en esa forma, en términos de la quinta potencia. Si ustedes aumentan el caudal, supongamos que aumentan un 10%, 10 al cuadrado sería 100%, entonces duplicarían ustedes la pérdida. En esa forma ustedes podrían extrapolar cualquier condición de trabajo. En el caso nuestro de usar 9 pulgadas en lugar de 8, ustedes lo que están afectando es al diámetro. ¿De acuerdo? Pero esta expresión es interesante porque fíjense que aquí ustedes pueden concluir de que si duplican el largo, duplican el diámetro. ¿Qué pasa con duplican el largo? Si duplican el largo, duplican la pérdida. Y algo parecido ocurre con el diámetro, pero elevado a la quinta potencia, en forma exponencial, y algo parecido con el caudal.